Gabriel Santana, así es que se llama mi invitado. Un viajero por el mundo. Eso es lo que hace Gabriel Santana, viaja. Le encanta viajar. Y lo más interesante de todo es ir a estos lugares donde visita los museos y lugares históricos. Él les va a explicar toda esta odisea, esta aventura, porque es una aventura. Gabriel Santana. Qué bueno tener a Gabriel Santana en el canal de Nicky Monique. Hola a todos, gracias nuevamente por estar aquí. Yo soy Nicky Monique, usted está mirando el canal de Nicky Monique y hoy mi invitado es, él tiene no solamente un canal de YouTube, pero también tiene a Facebook, trabaja por la radio, hace tanta investigación, es escritor, es investigador. Me encanta lo que me estaba diciendo fuera de cámara, pero la única manera de que ustedes van a saber quién es Gabriel Santana es cuando lo oigan hablando y que estoy súper contenta de que nos está visitando y para ustedes que nos están viendo allí desde su casa, de su televisión, de su radio, de su celular, pues Gabriel Santana de España, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntale a mi gente. En primer lugar, agradecerte la invitación a tu programa y que los medios nos pongan en comunicación a estas horas en diferentes continentes, ¿no? Que la ciencia sea capaz de conectarnos a estas horas, ¿no? Y tan distantes. Pero sobre todo un placer. Yo creo que todos están pensando, ¿y de dónde comienza este hombre? ¿Cómo hace? ¿Por qué escribe? ¿Qué es lo que investiga? ¡Ay! Ustedes van a ver, parece una cajita esa de un cofrecito de monerías, como decimos las mujeres, donde guardamos todas las cositas importantes. Gabriel, cuéntale a este público que te quiere ya, ¿cómo empieza todo es una aventura, porque él es una aventura extravagante, porque hay unas cosas que yo mismo ni me las creo, pero me encantan. Pues la verdad que todo empieza cuando era pequeño, ¿no? Cuando tenía 3 años y mi tío me contaba aquellas historias de faraones, momias, pirámides y construcciones que cuando era pequeño incluso pensaba que no cuadraban con la arqueología y lo que explicaba la arqueología. Entonces, cuando ya tuve pues poder económico y poder dedicarme a lo que me gustaba, pues empecé escribiendo sobre las civilizaciones antiguas y todo empezó pues investigando la civilización de Tartés, una civilización muy importante aquí en Europa, cuna de civilización importante y cuyos descendientes eran los descendientes de la supuesta Atlántida. Y entonces empecé a investigar la Atlántida y eso me llevó a las civilizaciones antidiluvianas que están por todo el planeta. Entonces, yo realmente me dedico a un pasado ancestral, un pasado que soy de la opinión de los antiguos astronautas, que seres de otras galaxias, de otros planetas, nos visitaron hace pues 10, 20, 30 mil años. Y prácticamente pues eso es mi campo de batalla, ¿no? Como se suele decir, mi campo de investigación. Gabriel, ¿cómo te inicias, perdóname, cómo te inicias entonces en escoger estos libros y decir esto del Atlanta? Porque estabas hablándome de la Atlanta, esta boliviana allí, de que existe. ¿Cómo es todo esto? Debe ser Pues, hermoso. Sí. Pues todo surgió a partir de mi primer libro, que fue el que me llevó a empezar a trabajar en radio, en televisión, en investigar, hacer conferencias. Y a raíz de ahí me di cuenta, porque mi libro trata de la civilización de Tarteso y los pueblos del mar, a que había algo de la Atlántida, había más de una Atlántida. Todo el mundo cree que solamente está la Atlántida de Platón, la Atlántida que está más allá de las columnas de Hércules, ¿no? La leyenda de Platón, para todos los oyentes que nos estén viendo, cuenta de que más allá de las columnas de Hércules, que está en el estrecho de aquí de Gibraltar, existió una civilización y un continente más grande que Libia y Asia juntas. Pero yo
averigüé a través de mis viajes alrededor del mundo que no tenemos una sola Atlántida, sino que hay 7 Atlántidas repartidas por todo el planeta. Y que aquella civilización madre de la que hablaba Platón eran los ecos del pasado de otras 6 civilizaciones. Y una de ellas la encontré, aparte de Egipto y aparte de Mesoamérica, sí, la parte de Centroamérica, la parte de los aztecas, mayas, todo lo que es México, donde tenemos la cultura mexica, ¿no? La cultura azteca y las famosas pirámides de Teotihuacán, que nadie sabe quién las hizo. Pues mis investigaciones me llevaron este año a Bolivia. Primero estuve investigando los gigantes en la Patagonia, en Ushuaia, y después estuve en Bolivia. Allí empecé a investigar lo que es Tiwanaku, que es una civilización también muy enigmática, que tiene más de 17.000 años y que que comparte con Egipto unas estructuras imposibles. Es decir, tiene una arquitectura, tiene una ciencia que se escapa a la arqueología ortodoxa. Pero la sorpresa me llegó cuando yo estaba visitando el lago Titicaca y allí tuve contacto con un hombre, que el destino me lo puso, que me puso en contacto a su vez con un argentino llamado Eduardo, de Atlantis, Bolivia. Todo el mundo que viaje a Bolivia y quiera conocer la Atlántida, que se ponga en contacto con Atlantis, Bolivia, de mi amigo Eduardo. Y gracias a mi amigo Eduardo, vuelvo a repetir, pues conocí la Atlántida de Bolivia. Y como te conté fuera de cámara, es la única Atlántida a día de hoy que se puede visitar, que se puede pisar, que la puedes tocar y que comparte muchos de las cosas que Platón decía en su relato del Critias y el Timeo. Es más, Jim Allen, un investigador inglés que vive en Barcelona, tiene un documental con la BBC y habla de la Atlántida de Pampaullaga. Entonces, tú me brindas la oportunidad aquí en tu programa de explicar lo que es una de las Atlántidas que ni yo sabía que existía hace 4, 5, 6 meses atrás. ¿Cómo, cómo, cómo llegas allí y darte cuenta? ¿Qué encontraste de diferente entre lo que habías estudiado y esta allí en Bolivia? ¿Qué Por fue la diferencia entre las dos? siempre la diferencia en un viaje, lo que te cuentan los libros es una cosa y lo que ves in situ es otra cosa, ¿no? Cuando ya hay miles de documentales que te hablan de que Tiwanaku, que si su estructura, que si sus complejos, que si todo, pero tú tienes que llegar allí y tocar la energía del lugar. Entonces, aparte de las piedras, siempre en esos sitios, yo sobre todo tengo la sensación de que existen unas energías telúricas, unas líneas X, donde los antiguos constructores sabían que eran sitios de poder, sabían que ellos no construían bajo su imaginación, sino que ya sabían que aquellos eran sitios energéticos. Entonces, cuando llegas a Tiahuanaco y realmente te postras delante de la Puerta del Sol, de los supuestos frailes, ves que aquella tecnología que tanto te explican los libros, que tanto ves en los libros, no fue hecha por la mano del hombre. Y si fue hecha por la mano del hombre, tuvo la ayuda o de gigantes, como yo defiendo, o de una tecnología que no es de este mundo. Y es una sensación muy difícil de explicar si es diferente, ¿no? Es como, no sé si has tenido el placer de ver las pirámides de Egipto, siempre pongo ese ejemplo, pero una cosa es ver las pirámides de Egipto en un libro y otra es tenerlas delante. Ahí te das cuenta que la arqueología siempre da palos de ciego. Te das cuenta que esas construcciones no fueron hechas por la mano del hombre. Es que son sensaciones diferentes, ¿no? ¿Cuántos lugares has visitado, Gabriel Santana? Porque al parecer ha sido esto tu vida. ¿Cuándo tomaste esa maleta y dijiste, cuál fue tu primer país que fuiste a visitar? Vamos a ponerlo por ahí. Eh, Mi primer país pues, que visité es Portugal, porque lo tengo muy cerca aquí en España, pero realmente la aventura comienza cuando conozco a una chica de Rumanía y viajamos a Rumanía en coche desde España
Europa es como Estados Unidos en similitud de kilómetros, ¿no? Entonces, desde España a Rumanía había 4.500 kilómetros y lo hicimos en coche. Entonces ahí empieza la aventura. Y a la vuelta se me encendió la bombilla de viajar. Estamos hablando del año 2010 más o menos. Y a día de hoy llevo más de 60 países. Más de 60 países. Y sobre todo de investigación. Es decir, yo, aparte de ir a México y de pegarte 44 días en México con su cultura, con su tequila, con su fiesta también, porque todo, siempre voy a sitios de investigación, donde yo pueda también investigar y llevarme un trozo de aquellas civilizaciones antiguas y también disfrutar de la cultura y el folclore de cada parte, ¿no? De cada país. Pero, Increíble. pero ya perdí un poco la cuenta, más o menos son 60 y pico de países, más o menos. Cuántos países te han dejado? Quizás vas a decir, ay, Miki, estás equivocado, porque en cada lugar hay un pedazo que te llevas, pero ¿cuántos de estos países te han dejado enamorado y cuántos has dicho como, ay, qué experiencia tan dura, por ejemplo? Pues era, esa misma pregunta me la hicieron a mí en Punta Arenas, en el sur de Chile, hace ahora mismo 3 o 4 años, ¿no? O 5. Y yo contesté que cada país tiene su esencia, ¿no? Cada país tiene ¿cómo te diría? Su esencia, vamos, por decirlo de una manera. ¿Qué quiero decirte con esto? Que yo, por ejemplo, prefiero los países que son más pobres, que países con con una per cápita grande. Por ejemplo, cuando viajas a un país como Egipto, Bolivia, Perú, que no es, por ejemplo, como Noruega o no es Finlandia, ahí te llevas la esencia de la gente, el corazón de la gente, te llevas, son más, ¿cómo te diría? Son más nobles, más simples, te llevas la cultura de ellos, ¿no? El cómo viven, la comida, el folclore. En cambio, en países ricos, porque yo también he estado en Estados Unidos y es muy diferente. Es, son países menos acogedores, ¿no? Y como Finlandia, como Noruega, como Alemania. Pero cuando tú vas a un Egipto, y vives allí con ellos y vives aquella experiencia en el desierto, son increíbles, ¿no? Te das cuenta realmente donde vives tú, ¿no? Pero yo siempre busco la esencia de los países y perderme fuera de las guías turísticas, fuera del itinerario turístico y vivir como ellos y vivir con ellos, ¿no? Y, Cómo hacías cuando tenías que comunicar con esta gente? Estás hablando de un idioma tuyo que es el hispano, ¿no? El español, y llegas allí donde en el Medio Oriente te toca hablar el idioma de ellos y luego, o hablas más de un idioma. Cuéntame. pues mira, no sé si nos escucharán gente árabe en tu canal, ¿no? Pero atacalan al lugat al arabia jay jiddan. Hablo árabe perfectamente, escribo árabe Ah, y el inglés también, por supuesto, ¿no? Pero el árabe lo estudié en su tiempo y escribo árabe y leo en árabe perfectamente, ¿no? o sea que eres Aparte. lo que decimos aquí en Estados Unidos, eres un ser multitask, ¿no? Multitask. Qué bueno, Entonces, qué bueno. entonces yo tengo por ahí también mi canal de YouTube. Yo tengo dos canales, uno dedicado a los viajes que se llama Tana por el Mundo y el otro que se llama 2000 AC, que es el canal de investigaciones. Y en ello tengo con mucha gente hablando árabe, ¿no? Porque el idioma, tú puedes saber inglés, ¿no? Que es el idioma universal, ¿no? Que nos movemos, ¿no? Pero incluso, y te cuento más, yo estuve hace 2 semanas en Eslovaquia, en Centro Europa y Wow. en República Checa, y allí había sitios que no hablaban inglés, y era checo o eslovaco, y yo checo y eslovaco no sé, pero siempre están los gestos, ¿no? Que me he encontrado muchas veces con sitios que el inglés no llega, sitios rurales que no hablas inglés, ¿no? Entonces tienes que hablar el idioma. Yo hablo árabe, inglés y español. Entonces prácticamente ocupo el 90% del globo en idioma, ¿no? En idioma, que son los tres. Hablamos que China, el chino es muy importante, pero China, cuando te vas a China, solamente tienes un país, la gente no suele hablar China. En cambio, el árabe, pues
todos los países árabes, ¿no? Casi hasta la India, y el inglés prácticamente todo, y los hispanos, pues el español, ¿no? Entonces prácticamente tengo cubierta el 90% de las tres cuartas partes de los idiomas de la Tierra. ¿Cómo te iba con la comida, Gabriel? Porque de todas maneras el hombre habla estos tres idiomas que es muy internacional, pero yo creo que vamos a tocarle esta vena de que cuando uno quiere comer, a veces quizás está acostumbrado o quizás nos sorprende diciéndonos que le gustaba toda la comida en cualquier parte. ¿Cómo era allí? Bueno, pues depende. Hay muchos países que tienen una comida muy rica, otros que tienes que tener, como se dice en España, un estómago para poder comer, Claro. y en otros que tienen mucha variedad, ¿no? Los países más subdesarrollados tienen una variedad tanto de fast food como de diferentes comidas tradicionales, ¿no? En cambio, te vuelvo a repetir que los mejores países de comida son aquellos que son más pobres, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, la comida de Bolivia, la comida de Perú, la comida egipcia, la comida de Marruecos, ¿no? Y incluso en los países árabes hay países que se comen mejor y peor. Yo, por ejemplo, soy un amante de Egipto, pero yo la comida de Marruecos para mí es más buena, tiene más sabores, más matices, más características y más variedad que, por ejemplo, la egipcia, ¿no? Por ponerte un ejemplo entre países árabes. Y en cambio, por ejemplo, te vas a las islas Fiji, que yo he estado también en el Pacífico, he estado en las islas Fiji, he estado en Hawái, he estado en las islas de Pascua. Y allí, pues, se come más natural que en muchísimos sitios, dado por hecho que se produce en la misma isla, ¿no? Y allí, pues, variedades de pescado, variedades de raíces. Allí en la isla Fiji había una raíz que se llamaba el kala, que es una raíz que hacen un ritual, creo que se llama kala o bala, pero parecido. Y es una raíz que ellos tomaban y tú cuando ibas a casa de alguien tenías que tomarte el kala o el bala en el ritual. Estaba sabía rayos, ¿no? Pero era una tradición. Pero era como una especie de un trago, de un licor de ellos. No, Ah, no es un licor, era una hierba, era una raíz, pero que era insípida, no tenía sabor a nada. No sabían, no te puedo describir el sabor porque no es como, por ejemplo, la costumbre mucho de México o en los países del este de Europa que te toman el orujo, la hierba o el mezcal mexicano de la parte del Yucatán o el típico tequila de la parte ya de Guadalajara y Centro México. Entonces, no es un licor alcohólico que te dé un sabor, ¿no? Sino que era como una especie de insípida que no sabía nada, pero tenías que tomártela. Y en cambio, la comida de Fiji, pues tenía un tipo de pescado y hacían muchas sopas de coco, cremas de coco, yuca y todo ese tipo de cosas que aquí no tenemos, ¿no? O también frutas como la fruta dragón, frutas que que aquí son muy caras, en países como de la parte de Asia, de la parte de las islas, pues la tienes por un precio más asequible y con un diferente sabor. Y en cuanto a las comidas, pues depende de la parte del planeta que te vayas, tienes diferentes comidas, ¿no? La comida asiática es mucho de tallarines, mucho de arroz, mucho de hierba, mucho de fritura, de, 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 de rebozados, ¿no? Y en cambio, pues, la parte de lo que es Arabia y toda la parte pues, de mucho de dulces también, son muy típicos los dulces árabes y muy típico la comida, ¿no? Siempre el cordero, nunca cerdo y siempre la carne de ternera, pero el tajín, el falafel, muy buena, ¿no? Y en Perú pues, y en Bolivia, por la típica comida, ¿no? Que se come por allí. sí, sí. Yo creo que los que están escuchando ahorita, que son de Sudamérica, ¿no? Los que están escuchando la valentía de Gabriel, porque es una valentía de tirarse a todos estos 60 países, que son varios continentes, y Y con diferentes culturas, idiomas y comida, pero antes de que sigas, y los hoteles, te quedabas en carpa, ¿cómo te animabas allí a hacer todo esto? Para aquellos que quizás quieren seguir a Gabriel Santana. pues mira, los hoteles depende del sitio del planeta también, ¿no? Yo siempre llevo un presupuesto, si me lo paga la radio, y es que yo lo que pasa que ahora también, al ser también un personaje aquí en España con el tema de los libros, la escritura, pues yo ya no soy tan mochilero como era en principio de mis viajes, ¿no?
ya tengo hoteles que me pagan. Pero yo empecé con un presupuesto, ¿no? De más o menos, para que me entendáis por allí, de $50, ¿vale? Por noche. Es decir, yo más de $50 no me gastaba en un hotel. ¿Qué problema? Si te vas a la parte de Asia y te vas a todo, por ejemplo, si te vas a Nepal, pues un 50 € una noche o $50 es como 5 estrellas. En cambio, sabes que en Estados Unidos $50 es un motel. Y si lo encuentras, por ejemplo, en Hawái, un hostel en Hawái compartido con 4 personas eran $120 la noche. Y dormías con 4 personas en el mismo hostel. Eso pensaba también Nueva Zelanda, ¿no? Pero en cambio, te vas a cualquier país árabe y tienes un 4 estrellas por $20, $25. Igual que pasa en Sudamérica, menos en parte de Argentina y Chile, que son más caros. Bolivia y Perú, los hoteles son muy baratos. Brasil, según la temporada, también. Y, ¿qué más decirte por esos países? Que yo ponía ese presupuesto. Si yo he compartido tanto habitaciones como dormí en desiertos, como dormí en sitios que cuando me ha cogido la noche, porque yo muchas veces no llevo un itinerario, yo puedo cambiarlo, puedo coger hotel durante los primeros días, pero luego no sé, no cambio de itinerario y entonces me veo en sitios como Paracas, por ejemplo, cuando estuve en Perú, en la zona de Paracas, que tuve que quedarme dormir en casa de gente porque no había hoteles, porque Paracas era muy pequeño, ¿no? Y van con el tema de las líneas de Nazca. Y tuve que buscar alojamiento en pensiones de gente, ¿no? Que ya te digo que esos países son muy amables y te abren las puertas, ¿no? Pero he dormido en jaimas en el desierto, he dormido en hoteles de hielo. Te puedo contar una anécdota. Yo en el año 2015 estuve en Finlandia, en Laponia, donde supuestamente Papá Noel, ¿no? El mito de Papá Noel y el tema de Papá Noel, pues allí se toma en Finlandia, en Laponia. Es muy, muy caro. Y yo dormí en un hotel de hielo que costaba la noche unos $350 la noche. Y dormías en un hotel hecho de hielo, de hielo que se derretía cuando llegaba la primavera. El hotel tenía el hotel de madera, por si tú no soportabas las temperaturas de aquel hotel de hielo, y después estaba el hotel de hielo que su temperatura media era -10 grados. -10 grados. Lo que pasaba que a ti te tapaban con ropa de reno, tenías sacos de dormir y tenías la experiencia de dormir en una cama de hielo, todo era de hielo y no había ni toilet, no había servicio, estaba todo fuera. ¿Cómo? Y era la Ay, experiencia del hotel de no. hielo. Claro que sí, entonces te tocaba en ese, claro, pero ahí se le frisea, como dicen en inglés, freeze everything, Mm. todo. Exactamente, te congelaba. Wow. Y si tenías que ir al toilet, pues tenías que ir fuera, tenías que ir al hotel de madera que había para esas cosas. Y por la mañana, a las 7 de la mañana, te levanté, te mandaban, venía una persona con un caldo, algo caliente, te lo servía y no había ni luz. Tenían una luz puesta aquí en la cabeza porque el hotel solamente era de hielo. Ahora tenía su capilla, tenía su discoteca y tenía su bar para poder. Ese es el hotel más caro que he estado, de 350 euros, $350 más o menos. ¿Cómo llegaste allí, Gabriel, para que la gente entienda cómo se llega en este lugar, por A ejemplo? Laponia, Sí. a Laponia tienes vuelos desde Sudamérica, hay vuelos hasta Europa, Londres y Alemania y Finlandia, creo, no sé si Finlandia tiene ruta, pero llegas a Finlandia y Finlandia coge otro avión, bueno, a Helsinki, y de Helsinki vas a Laponia, a Rovaniemi, el lugar donde supuestamente está el Papá Noel, ¿no? Que es un sitio para niños prácticamente, es Rovaniemi. Es un sitio muy pequeño, muy caro, muy aburrido, porque yo más de 4 días no aconsejo ir, porque tiene un pequeño parque de atracciones, tiene el pueblo y hoteles muy caros, y lo único que haces es pues visitar Papá Noel, hotel de hielo, motos de nieve y visitar Laponia. Que por cierto, al estar tan cerca del círculo polar ártico, solamente tenían 1 hora de luz al día, una sola hora de luz al día, que Tremendo. cada vez que va aumentando la primavera se va aumentando los días de luz. Y yo en ese sitio estuve con mi furgoneta, que fui desde España hasta allí, y estuve en un sitio más arriba que se llama Nordkap, que es, y ahí es el único sitio del mundo donde se puede ver el sol de medianoche.
El sol de medianoche, debido a la inclinación del paralelo, de la inclinación de los 25 grados del eje de la Tierra, siempre tiene 6 meses de luz y 6 meses de sol. Pero lo curioso de Nordkapp en Noruega, eso es Noruega ya, es que el sol toca el horizonte y vuelve a subir a las 12 de la noche. Y no ves la noche, ves el sol subiendo. Es una pasada. Es porque no hay noche, entonces ves el sol pasar por la línea del horizonte. Y entonces, ¿cómo hace la gente? Simplemente llega el momento de ellos de una hora en que duermen. Sí, yo tuve la experiencia, no más que de 3 días, pero yo creo que como el ser humano tiene como el tema del dormir como conectado. Es decir, a mí no me afectó la luz, ¿no? Yo cerré la furgoneta, los cristales, con todo oscuro, y yo sabía que eran las 12 de la noche o 1 de la noche y que el cuerpo ya biológicamente tenía sueño, Claro. aunque estuviera el sol afuera, que no afecta en los ciclos de las personas de aquella parte. Hola a todos, gracias nuevamente por estar aquí.